Buenos días, en el siguiente video hablaremos acerca de la cárcel La Modelo, en donde con ayuda de mi compañero y nuestros compañeros Juan David Oviedo, Nicolás Blanco, Miguel Alvarado y Byron Alarcón, hablaremos acerca de la cárcel con respecto a algunas de sus características, tales como los hacinamientos, un poco de la historia, los derechos fundamentales, las violaciones que pasan de estos en las cárceles y muchas cosas más como sus consecuencias de la pandemia y lo que sucedió durante esta. Iniciaremos dando una breve historia de esta cárcel La Modelo, en donde les contextualizaré acerca de el establecimiento carcelario, la dignidad humana que se maneja en este, como hacinamientos, la capacidad del establecimiento, las celdas, baños, el kit de aseo e intimidad. Para iniciar, encontramos que según la página del IMPEC, fue construida en el año 1957 en un terreno de 6 hectáreas de la Hacienda El Triunfo. El primer nombre que tuvo fue Cárcel Jorge Eliezer Gaitán. En principio fue construida con el propósito de suplir la deficiencia que ofrecía el panóptico de Cundinamarca y recluir a los presos políticos después de los hechos ocurridos que dieron el origen al Bogotazo. La estructura tenía capacidad para 720 internos y se inauguró el 1 de enero de 1960 con 600 internos distribuidos en las celdas, de 5 pabellones construidos en forma de cruz. Con el tiempo, y como consecuencia del conflicto armado en Colombia, el número de presos en la prisión aumentó significativamente en los años 80, 90 y 2000, lo que generó un fuerte hacinamiento. En este periodo, sumado al crítico deterioro al interior del penal y a la total ausencia de acciones por parte de la autoridad, se dio la llegada masiva de presos que provenían de grupos paramilitares de extrema derecha o de grupos guerrilleros de extrema izquierda, quienes tomaron el control de la provisión, lo cual terminó ocasionando múltiples motines y homicidios al interior de la cárcel, siendo los más violentos los enfrentamientos de 2000 y 2001 que dejaron cientos de muertos y desaparecidos. Tras este periodo crítico, el IMPEC retomó gran parte del control de la penitenciaría, aunque los problemas relacionados con el deterioro y la infraestructura de la cárcel, las fallas en los servicios de salubridad, la corrupción, la violación de derechos de los detenidos y el hacinamiento continúan hasta la actualidad. Si bien en años recientes los incidentes violentos en la prisión han disminuido de manera significativa, el 21 de marzo de 2020, un motín iniciado de manera conjunta por los presos de varias cárceles de Colombia como protesta a la falta de medidas para la contención de la pandemia del COVID-19 en las prisiones del país, degeneró un intento de fuga en la Modelo, lo cual dejó a 23 presos muertos y a 92 personas heridas, incluyendo a guardianes del IMPEC. Ya hablando un poco más a fondo con respecto a la historia de este establecimiento carcelario, encontramos unos periodos relevantes a mencionar, como los atroces actos entre 1998 y 2001, en donde de acuerdo a audios relevados por un postulado de justicia y paz, como se habría llevado a cabo estos crímenes, donde desaparecían cuerpos, los picaban y almacenaban en las canecas donde apilaban las sobras de comida del penal, y se mencionó que el IMPEC tenía un contrato con un señor de Suacha que tenía unas marraneras. Esto fue mencionado mucho para el 2001, cuando encontraron un marrano, como se le dice vulgarmente, chilingueando con una mano. Este señor llamó a a la prensa volviéndose noticia y estos actos van de la mano con otros relacionados con torturas y otros lugares, donde se botan los restos de las personas desaparecidas. Y más recientemente encontramos otro acontecimiento que fue el mencionado anterior, el 21 de marzo de 2020. En la cárcel La Modelo, el nivel de hacinamiento es del 62%, y estos datos se desprenden de una evaluación que se realizó recientemente en Bogotá, ¿Cómo vamos?, con la que buscaban, entre otras, hacer una evaluación del plan de descongestión carcelaria. Ya de por sí son registros preocupantes hablando solo de la cárcel de La Modelo, de la cual se tiene que tiene una capacidad de 2.900 presos aproximadamente, lugar en el cual resultó revelador el número de personas sindicadas que permanecen tras los muros, en comparación con los condenados. En La Modelo, por ejemplo, de 4.991 internos, 2.918 no tienen una situación jurídica resuelta, pues siguen esperando un dictamento del juez. Ahora bien, según el IMPEC, se supone que las cárceles colombianas tienen 544 espacios comunes, 296 aulas, 35 bibliotecas, 18 canchas de fútbol, 13 capillas,
10 gimnasios, 5 aulas de sistema y un solo salón de arte, y entre otros. Esto es insuficiente para el número de reclusos. Por cada 215 prisioneros hay un espacio común, que es lo que podríamos establecer como la teoría, que es muy diferente a la realidad que realmente se vive. Ahora hablando acerca de los kits de aseo, baños e intimidad, este es un tema muy controversial, puesto que teóricamente se les debe proveer un kit que contenga al menos jabón de cuerpo, cepillo de dientes, crema dental, papel y máquina de afeitar, para que estos presos puedan mantener una limpieza mínima desde sus celdas. Esto por un lado, ya que cuando entramos a cuestiones de baños e intimidad es un aspecto muy delicado en un ambiente como lo es una cárcel, pues según testimonios de los mismos presos y expresos, explican que los demás encarcelados realizan violaciones hacia otros con el objetivo de satisfacer sus necesidades sexuales. Y no solo esto, sino que además muchos aceptan dejarse de estos abusos a cambio de protección en un ambiente tan violento como es la cárcel, pues lo notan necesario. Y además de esto, es muy obvio que los guardianes se dan cuenta y aún así deciden no actuar. Adicionándole a esto que las duchas es uno de los lugares que más se presta para que se den dichos actos, y aunque los guardianes, como lo mencioné anteriormente, se dan cuenta, prefieren no hacer nada. Ahora pasando a hablar hacia el plan o tema de vacunación, que en teoría se supone las cárceles de Colombia a nivel nacional requieren implementos como tapabocas, guantes y jabón, asimismo elementos para agilizar y facilitar la limpieza como hipoclorito, detergente, alcohol, guantes y otros. Con la relativamente reciente problemática de la cuarentena y problemas de salubridad en consecuencia de esta. Acerca de este plan de vacunación, se tiene que comenzar con 20 dosis en la cárcel, aplicándose a presos de 80 años, elevándose este número con el tiempo, aunque muy lentamente, al punto de que actualmente en la cárcel La Modelo hay aún presos que no cuentan siquiera con la primera vacuna, pues se registra que van por el 80% de vacunas contra el virus. Esto hablando por el lado de los privados de la libertad. En el ámbito del personal de la identidad ya se registra que todos están vacunados y cuentan con por lo menos y por consiguiente la segunda y primera dosis de la vacuna, pues se volvió requisito para poder continuar con su labor. Ya pasando a hablar acerca de la reflexión de las características anteriormente habladas, se denota que la teoría es algo muy separado y distinto de la realidad, ya que en la teoría se toman aspectos, números y estadísticas muy buenas en las que es controlable y no son tan malas las cuestiones de vivencia en una cárcel, pero la realidad es muy distinta, ya que estas estadísticas y números están muy alejados de la realidad, ya que en esta no se denota al menos una mínima consideración a lo que un preso debería tener para poder desarrollarse en tal ambiente. Además, la corrupción es algo muy grande en estos casos, ya que es muy notoria y todos estos casos se quedan en la impunidad. Y también hablamos de los derechos humanos, donde es evidente la manera en que se violan estos derechos y no se tienen un respeto por ellos, llegando al punto de que, aún sabiendo lo que sucede en estas cárceles, no se hace nada. Ya conociendo esto, podemos continuar con mi compañero y la información que nos va a brindar. Género e inclusión. Las personas que sean del mismo género no pueden estar en la misma celda ni por lo menos en el mismo patio, a menos de que pues esta persona manifieste expresión de identificarse como una persona LGBT. Y si hace eso, son asignadas bajo una junta de patios encabezados por directivos del establecimiento carcelario a un patio donde se encuentre este tipo de comunidad. También se tendrá en cuenta de que esta persona no haya tenido conflictos con distintos tipos de personas en diferentes patios. En la cárcel La Modelo de Bogotá, las personas transgénero expresaron tener dificultades para acceder a los programas de aseo y cocina, los cuales pues se identificaba como una rebaja a la pena. Frente a estas limitaciones, la Defensoría pues no pudo determinar si se trataba de un caso de discriminación por causa de su identidad de género o si se daba al alto número de internos que solicitaban el ingreso al programa, dado que las oportunidades laborales en general son escasas para el total de población reclusa. Religión.
En cuanto a la religión, pues cada uno puede expresarse abiertamente en cuanto a su ámbito religioso y las distintas tipos de creencias que tenga. El código se le permite de igual manera en reglamento del régimen interno. Y lo único que no están autorizados a hacer es realizar pinturas a las celdas, ya que pues pueden dañarlas y, pues en ningún motivo pueden hacer eso a menos de que pues tengan una autorización del director del establecimiento para hacer este tipo de cosas. Igualmente ellos pueden hacer cultos, misas y demás ritos en cada uno de los pabellones. Ellos deben contar con autorización en caso de que se requiera el ingreso de quien proceda a dicho evento. Corrupción. La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto preocupantes casos de corrupción en las cárceles La Modelo y La Picota de Bogotá y otros centros penitenciarios del país. Las familias de los reclusos y los mismos internos pagaban a funcionarios del IMPEC para obtener beneficios a las celdas. Investigadores del CTI de la Fiscalía realizaron diligencias del registro y allanamientos en las localidades de Puente Aranda y distintos puntos del norte de Bogotá. En el procedimiento judicial fue capturado el director de la cárcel La Modelo, el coronel César Augusto Ceballos Giraldo, y otras 4 personas que habían diseñado un esquema de corrupción para conceder beneficios a los reclusos, ya que pues ellos permitían el ingreso de drogas, celulares, armas y distintos tipos de cosas que estaban restringidas por el sistema penitenciario, o también avalar visitas en horarios no autorizados. ¿Cómo se pagaba para tener estos beneficios? Los testimonios y la evidencia técnica en poder de la Fiscalía permitieron conocer que los sobornos eran entregados al conductor del director de la cárcel La Modelo o a uno de los escoltas. En otras oportunidades, los familiares de los reclusos llevaban los pagos a una casa de la persona conocida como El Paisa, un hombre que pertenecería a la red de corrupción y tenía un inmueble frente a la cárcel. La Fiscalía del Conocimiento estableció que algunas residencias y bodegas en la localidad de Puente Aranda servían como lugares de almacenamiento de drogas, artículos lujosos y otros elementos que, con complacencia de algunos funcionarios del IMPEC, eran ingresados ilegalmente a determinados reclusos. Hay que resaltar de que durante los registros y allanamientos de las inmediaciones de La Modelo, los investigadores del CTI de la Fiscalía se incautaron de droga, especialmente marihuana, también cerca de 9 millones de pesos en efectivo y otros elementos que estaban en proceso de conteo y valoración. Bueno, voy a hablarles sobre la igualdad y la libertad en la cárcel La Modelo. Para empezar, la igualdad no existe dentro de la cárcel y la libertad solo la consigue el que tiene dinero, por lo que les voy a hablar sobre algunos casos donde queda mostrado esto. Y por último les voy a narrar un testimonio de un preso que cuenta su experiencia. Bueno, el ingreso de armas, celulares, drogas, licor y hasta prostitutas a los centros penitenciarios del país no es nuevo. Pero entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de nuestro país para evitar esto? Entonces, los directores de las cárceles están siendo capturados por permitir que los presos tengan acceso a todo esto. Precisamente fue detenido el director de La Modelo, el coronel César Augusto Ceballos, quien se convirtió en el segundo jefe de un penal capturado en los últimos 4 meses, por lo que se puede evidenciar que ya el gobierno está haciendo algo para evitar este tipo de cosas. Pero según explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el mismo Ceballos les hacía un estudio socioeconómico a los presos que llegaban y con base en eso establecía una tarifa y decía en qué patio los ubicaba. Aquí ya podemos ver cómo empieza la desigualdad y la libertad para los que tienen dinero. Entonces, en el patio 3 eran ubicados los que tenían mayor poder económico, debían pagar 3 millones de pesos para estar allí, y si no cumplían eran trasladados y supuestamente no les garantizaban su seguridad. Esto se puede afirmar debido a que la Fiscalía interceptó algunas llamadas telefónicas donde pudieron comprobar esto. Bueno, les voy a mencionar algunos de los precios que se puede llamar
por tener este tipo de libertades. Entonces, para utilizar visitas íntimas o el ingreso de acompañantes al penal, se puede cobrar hasta 3 millones de pesos. Por permitir citas médicas, 2 millones. Por facilitar el ingreso de whisky, 600.000 pesos. Y de droga, 500.000 pesos por cada libra. Cobros de 3.000 pesos por cada baño que se tome. Por una buena celda o un buen lugar para poder pasar su condena, hasta 12 millones de pesos. Y bueno, eso es todo lo que puedo evidenciar. Que se puede ver que los que tienen mucho dinero tienen cierto tipo de libertades, que los que tienen poco no. Y eso se puede evidenciar también la desigualdad en la cárcel. No existe ninguna igualdad. Y por último les voy a narrar un testimonio de un preso, el cual dice que tener dinero en la cárcel La Modelo de Bogotá es lo único que les puede ayudar a sobrevivir, ya que uno dice que uno paga una condena al Estado y otra a los pasilleros, que los pasilleros son gente que cobra cuotas por estar ahí en la cárcel. Bueno, nos dice que hay un imperio en la cárcel donde si hay plata uno se puede comprar una celda por 2 millones de pesos, o si no comprar una colchoneta que oscila entre los 15 y 20.000 pesos. Cualquier comida que se les antoje la pueden conseguir en el expendio a precios altos. El kit de aseo que querían entregar en la cárcel y que muchas veces no llega, igual les toca confirmar que lo recibieron, también les toca financiarlo. Y si quieren lavar algo son 500 pesos por prenda. Y ya, eso sería todo. Educación en la cárcel La Modelo. Resolución número 446 del 2 de noviembre del 2011, por la cual se adopta el modelo educativo para el sistema penitenciario del IMPEC y se reglamenta su implementación y funcionamiento de los establecimientos de reclusión. Ley 65 del 19 de agosto de 1993. Establece las funciones y finalidades de la pena y las medidas de seguridad, indicando que la pena tiene función protectora y preventiva. Estipula en su artículo 10 que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo y el estudio, bajo un espíritu humano y solidario. Modelo educativo diseñado por el IMPEC. El Ministerio de Educación Nacional, en un comunicado del 24 de junio del 2008, conceptúa que el modelo educativo diseñado por el IMPEC presenta coherencia entre los 5 problemas que desarrolla: teleológico, pedagógico, administrativo, de protección social y convivencia, enmarcados en un ejercicio educativo novedoso para la población interna. Capítulo 1. Aspectos generales. Artículo 1. Adoptar el modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Artículo 2. El modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario se implementará de manera gradual en todos los establecimientos de reclusión del sistema penitenciario y carcelario IMPEC. Artículo 3. El modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario colombiano y las correspondientes versiones que se expidan para su actualización. Capítulo 2. Orientaciones curriculares. Artículo 4. El programa de alfabetización se organizará dando cumplimiento a la Ley 75 del título 7, artículo 94. Artículo 5. La educación básica y media se desarrolla a través de procesos y acciones curriculares que integran diversos objetos de conocimiento y proyectos pedagógicos que permitan alcanzar los fines, objetivos, misión y propósito definido por el modelo educativo. Artículo 6. En cumplimiento del artículo 36, los directores de los establecimientos de reclusión serán los responsables de la implementación del modelo educativo para el sistema penitenciario, garantizando los mecanismos para su desarrollo. Aquí podemos ver un ejemplo del programa de educación en la cárcel La Modelo. Los reclusos Alejandro, Jaime y John tienen varias cosas en común: las malas decisiones que según ellos los llevó a la cárcel La Modelo. Los convictos llevan en la cárcel entre 2, 5 y 8 años, y mientras cumplen su condena, estudian con profesores de colegios públicos de Bogotá que visitan la cárcel todos los días, con el único propósito de que la educación sea la mejor forma de resocializarse. Educar a los presos de las cárceles de Bogotá es un plan del distrito que hasta ahora cuenta con 100 presos. Estudian sexto, séptimo, octavo y noveno grado. El objetivo es que terminen el bachillerato y puedan graduarse.
Trabajo en la cárcel La Modelo. El derecho al trabajo en centro penitenciario es una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado, por lo que todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la rendición de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por 2 días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de 8 horas diarias de trabajo. Una de las actividades de trabajo son telares y tejidos, las cuales se realizan con fibras y materiales naturales y sintéticos. Unas de las personas están terminando su educación básica en diferentes niveles. Algunos internos más se dedican a programas de artes, educación para el trabajo y el desarrollo humano, entre otros. Las actividades literarias, deportivas y las realizadas en comités de internos programados por la dirección de los establecimientos se asimilan al estudio para efectos de la rendición de pena. Unos presos se dedican a la enseñanza dentro de los penales. De ellos, algunos son monitores educativos, monitores laborales, monitores de salud e instructores. De acuerdo con los artículos 96 y 97 del Código Penitenciario, por cada 2 días de 6 horas de estudio se redime un día de la pena. No estarán obligados a trabajar los mayores de 60 años. Las personas incapacitadas para laborar que voluntariamente deseen hacerlo deberán contar con la aprobación del médico del establecimiento. Por enseñanza, cada 4 horas cuentan como un día de estudio y no se puede hacer enseñanza por más de 4 horas al día. Frente a la pandemia, cerca de 200 contagiados de COVID fueron confirmados entre los procesos de la cárcel La Modelo. Madre. Frente a la pandemia, cerca de 200 contagiados de COVID fueron confirmados entre los presos de la cárcel La Modelo, el 31 de julio del año 2020. La cifra rompe de manera estrepitosa la ilusión de que ese penal, que tiene cerca de 5.000 internos en condiciones de hacinamiento, habían podido mantenerse al margen del contagio, mientras que otros penales del país reportaron los primeros casos hace meses. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo llegó el COVID-19 a esta cárcel, si desde marzo no recibían nuevos presos? Para responder a esta pregunta existen 2 hipótesis. Una es que el contagio pudo llegar vía de algunos funcionarios del penal, y la otra, que no elimina la anterior, es que el contagio se propagó de manera rápida a través de los encargados de la cocina. Un caso muy importante ocurrió la noche del 21 de marzo del año 2020. Es cuando en medio de protestas, los reclusos pidiendo medidas de protección frente al COVID-19, se armó un botín y murieron 24 internos y más de 100 personas quedaron heridas. Esta noche de horror se hizo viral en el país por los videos publicados en redes sociales sobre lo que allí pasaba en tiempo real. Muchos de nosotros miramos esos videos. Se extendió por varias horas mientras afuera en las calles familiares de los presos se apostaron esperando tener información de sus seres queridos. Frente al tema de la justicia, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, desde el año 1991 hasta la fecha, se ha registrado 13.121 procesos de personas que fueron injustamente a la cárcel. Luego de varios años fueron absueltos por la misma justicia. A continuación les presentaré un testimonio de un exconvicto de la cárcel La Modelo de Bogotá. El 22 de mayo de 2012 se conoció este video en donde resultó muerto un joven por robarle su celular.
Días después, el 19 de julio, fue capturado este joven, Jason Mora Pineda. Alias El Payaso, un sujeto reconocido en ese sector como atracador, ladrón. Me estaban culpando como si yo fuera el asesino, como si yo fuera un asesino en serie. Él fue imputado, acusado y procesado por el delito de homicidio agravado. Jason fue enviado de inmediato a la cárcel Modelo. Nadie sabe lo que uno veía allá. Entonces, pues es una situación totalmente desagradable. O sea, es que me acuerdo, pues me da muchas ganas de llorar, Asegura que en varias ocasiones la fiscalía le propuso que aceptara los cargos para recibir una rebaja de penas. Varias veces pensé en aceptar algo que yo no hice, pues por el miedo. La fiscalía mencionaba siempre que tenía la prueba reina, un video. Inténtelo. ¿Usted logra reconocer a las personas de este video? Fue analizado por un experto en morfología, el cual concluyó de manera fehaciente que allí no se podía determinar quiénes eran esas dos personas que aparentemente habían atacado a este menor de edad. Otra prueba importante que aparentemente tenía la Fiscalía General de la Nación era un testigo. La policía les muestra el video. Producto de ello, entonces dicen que allí se ve claramente Jason Mora Pineda, pero pues esto tampoco era así. El 31 de agosto de 2016, 4 años después de los hechos, Jason salió en libertad por vencimiento de términos. Cuando yo salí, empezaron a decir que ahí salió ese asesino. A mi mamá le decían que tenga cuidado con ese asesino, me propinaron unas puñaladas, me propinaron un machetazo. Eso le pasa por haber matado a mi amigo. El 6 de febrero de 2019, uno de los supuestos testigos claves del asesinato decidió contar la verdad en una de las audiencias. Unos agentes de la SIGIN nos dijeron que apenas declaráramos y el sindicado estuviera preso, nos hacían entrega de 7-8 millones de pesos. Él y el señor agente de la policía y un primo de esta víctima, de este menor, se habían reunido y habían concertado el pago. El 26 de septiembre de 2019, la justicia resolvió absolver a Jason Mora Pineda del delito de homicidio agravado. Yo soy inocente y me culparon de manera injusta. Las 3 personas que dieron su falso testimonio, el policía, un primo del joven fallecido y el testigo clave que contó la verdad, están en la calle libres, como si nada hubiera pasado. Así como Jason Mora, puede muchos otros convictos ser inocentes en nuestras cárceles. Frente al tema de la democracia, tenemos un testimonio de José, un interno de la cárcel Modelo de Bogotá. Él nos dice: tengo miedo, estamos sobrepoblados y a pesar de que yo estoy en un patio con algunas comodidades, hay otros en donde uno duerme encima del otro. No es lo único, según cuenta. La calidad de la comida que les dan es mala. Y con el tema de salud, si yo me enfermo y no es una urgencia, pailas, aquí no nos atienden. Cúrese usted solo, esa es la verdad de acá. Agrega que tal vez con la crisis del virus la atención sea más rápida, pero es difícil incluso poder ir a sanidad porque no hay suficiente personal para atender a toda la gente. Como estamos en año electivo, es importante también saber si las personas privadas de la libertad tienen derecho a votar. Para esto investigamos en la Corte Constitucional, donde nos dice: los detenidos privados de la libertad, aún no condenados, pueden ejercer el derecho al sufragio siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas por la ley para el efecto. Pasando a la reflexión de lo anterior visto, encontramos 3 temas muy delicados: lo que es la pandemia, los derechos y la justicia. Frente a la pandemia miramos que también se vulnera los derechos de los convictos, ya que ellos también son humanos como nosotros. Y a pesar de que estén privados de la libertad, no se le puede negar estos derechos. Y frente a la justicia, lo que se supone que debería ser la cárcel,
es condenar a los que han hecho mal a la sociedad y en muchos casos vemos que es corrupta por parte de las autoridades. Gracias por su atención.